¿sí? Vamos a continuar con los problemas, ¿sí? O sea, no hay, digamos, no hay mucho para dónde hacerse. Es hacerlos, es ir checando los detalles, ir aprendiendo lo que uno no sabe y sobre todo familiarizándose con los conceptos. Eh, digamos, para que no entren en desesperación si esto se les hace difícil, mm, traten de pensarlo como o sea, traten de familiarizarse con los términos, más si su plan es ir a una ingeniería o algo por el estilo. Si no, ahí vayan preguntando por chat privado y si no, veremos qué inventarnos para que le entiendan o para que se adapten a esto, ¿no? Y sobre todo, no dejen de leer, de estudiar el capítulo 11, ¿sí? Bueno, vámonos con el 11.26. El volante de un motor tiene un momento de inercia de 24 slug pie cuadrado. Entonces la I vale 24 slug por pies cuadrados. Entonces pasa lo siguiente, muchachos. En el sistema inglés se usan estas unidades extrañas. Vamos a explicarlas antes de meternos al problema. Eh, yo estoy consciente que en el curso de física 1 ni siquiera usamos esto, ¿sí? Yo no, o sea, esto no se usa demasiado que digamos, entonces uno no le invierte demasiado tiempo, ¿sí? A ver, ahorita contestamos la duda de Luis, ya vi el comentario. Los problemas de mañana son los de la primera parte, ahorita les muestro la publicación, nada más dejen avanzarle un poquito con esto, porque al menos sí quiero hacer unos 3 o 4 de esta sección. Entonces, en el sistema internacional, ¿sí? Esto lo voy a poner antes del problema porque es como una cosa que vamos, o sea, que muy seguramente vamos a aprender por primera vez. En el sistema internacional, las unidades de masa, ¿sí? Que de hecho la manera correcta de ponerlo es así, M significa masa, son kilogramos. Digamos que eso nosotros ya lo tenemos muy bien ubicado. Y en el sistema internacional también las unidades de fuerza pues corresponden a los newtons. Entonces nosotros ya más o menos ubicamos estos, ¿sí? En cambio en el sistema inglés o sistema imperial, aquí le voy a poner imperial, ¿sí? En el imperial resulta que las unidades de fuerza son las libras y nosotros tenemos la muy mala costumbre o hemos tenido la adaptación de que esto lo usamos como unidades de masa, pero en el sistema inglés la masa no se mide en libras, la fuerza se mide en libras. Entonces, a pesar de que los convertidores de unidades de Google o las tablas de equivalencia nos dan equivalencias directas de aquí para acá, y de hecho nosotros usamos la equivalencia 9.8 para pasar de kilogramos a newtons o viceversa, en el sistema imperial las unidades de masa no son las libras, son una unidad que tiene un nombre un poco chistoso, que se llaman slug, ¿sí? Entonces, recuerden que el momento de inercia tiene unidades de masa por unidades de longitud al cuadrado. Por lo tanto, para, digamos, no perdernos en los cálculos y trabajar esto de manera adecuada y no meternos a pelearnos con las libras o esos sistemas o esos sistemas extraños de unidades, necesitamos hacer aquí las conversiones. Entonces vamos a necesitar el siguiente par de equivalencias que los podremos encontrar fácilmente en Google, ¿sí? Entonces queremos pasar de un slug a kilogramos, ¿sí? Y vamos a encontrar que un slug es 14. Lo voy a redondear 14.6 kilogramos, ¿no? Vamos a trabajar con una aproximación ahorita para no complicárnosla. Entonces un slug son 14. Ay, perdón, esto no escribe bien. Sí, son 14.6 kilogramos aprox. ¿Sí? Y bueno, haciéndole justicia de que esto es una aproximación, nos le ponemos eso, para no estar acarreando tantos decimales. Y también recordar que para hacer esta conversión, un pie es igual a 0.3048 metros. Entonces, estos dos factores los vamos a necesitar para transformar esto, ¿sí? Entonces, eso al respecto con la inercia. Siguiendo con lo que dice el 11.26,
nos dicen volante de motor que tiene este momento de inercia. ¿Qué momento de torsión? O sea, nos están preguntando qué torca. ¿Sí? ¿Qué momento de torsión, qué torca se requiere para acelerar el volante desde el reposo hasta una velocidad angular de 400 revoluciones por minuto? Entonces las unidades son rev por minuto en un tiempo de 10 segundos. Y bueno, como se va a acelerar a eso, va a ser una velocidad final. Tiempo es igual a 10 segundos. Entonces, antes de empezar este programa, vamos a necesitar hacer varias conversiones para no perdernos, ¿sí? Y obviamente, para también calcular la torca, vamos a necesitar el valor de alfa, o sea, la aceleración angular, ¿sí? Entonces, primero vamos a hacer las conversiones. Entonces, esto de aquí... Profe, perdón. Sí, adelante. Pero esto no es para mañana, ¿sí? No, estos no son para mañana. Estos van a ser más o menos para el miércoles, ¿no? Los de mañana ya los pasamos. Ya me había asustado, profe. No, más bien, así como comercial súper breve, o sea, porque de verdad no... o sea, si hubiera más tiempo, si no estuviéramos perdiendo tanta clase, saben que con todo el gusto del mundo les doy la sesión para más dudas, pero le tenemos que avanzar y es preferible que se vayan con una noción del tema a jamás haber visto los temas. Y la verdad es de que nos falta mucho por cubrir, ¿sí? Entonces, por eso me lo voy a llevar así, sesión y sesión. Lo de la tarea... tenemos nada más una tarea que se ve en 4. Lo de la tarea que vence mañana son estos. Los problemas de posición y velocidad angular. Y aquí ya hay varios ejercicios hechos de la tarea. Y esta tarea tiene que ver con esto, con la actividad número 3. Esta es la que vence el lunes, ¿sí? Y van del 11.2 al 11.18. Y varios ¿Y de la otra ya abrí el espacio, profe? Mándeme. Es que ya no me aparecen tareas. ¿De la otra ya abrí el espacio? Sí, aquí está, actividad 3, cinemática rotacional para subirlo. Es que ya no me sale, yo creo que ya la mandé. Perdón, Evelyn, ¿puedes hablar un poquito más fuerte? No te alcanzo a escuchar. No, aquí ya no me salía, yo creo que ya la mandé, la tarea. A ver. No, la 3 vence hasta el 4, ¿no? Sí, hasta el lunes. No, entonces voy bien, profe. Y es lo único, ¿no? Sí, mañana, como les tengo que dejar actividad asíncrona, de hecho les voy a dejar de tarea los que no estamos haciendo aquí en la clase. Entonces eso también hay para que se guíen, pero eso se abre hasta mañana. Sí, o sea, no... ¿Y cuándo se vence eso, profe? Eso ni he pensado que... Creo que esas son fechas fijas. Nos pidieron que a fuerzas las tareas que se abran los viernes en categoría síncrona, esas se cierran de cajón los miércoles, pero les voy a dar chance ahí de que lo pueda llegar el jueves, porque pues bueno, la tarea está extensa y luego se les va a ir juntando con lo otro. Ok, profe, ya. Gracias. Sale. Sí, entonces ahí más bien traten de estar... Yo sé que es mucha carga, que son muchas cosas, pues traten ahí de estar lo más organizados posibles para que no vaya a haber problemas. Gael. Entonces, profe, para mañana no hay que entregar nada, ¿verdad? No. Porque me había espantado de que dijo que para mañana. Dije, caray, ¿cómo? Sí, bueno, yo creí que cerraba mañana porque tengo unas tareas que cierran mañana, 1 de octubre, pero con ustedes, con esto de la operación híbrida, voy a tratar de evitar que sus entregas queden los días que tienen que ir a la escuela, para que no se complique la cosa. Ok, profe, gracias. Sale. Entonces, le avanzamos para hacer aquí las conversiones. Entonces seguimos acá con el 11.26. Entonces, para hacer esta conversión vamos a usar los métodos del factor. Desafortunadamente el transformador de unidades de Google, digamos que hace mucho, pero no transforma ya este tipo de unidades combinadas. Entonces, en lugar de slug queremos kilogramos, ¿sí? Y aquí ponemos la equivalencia, ¿no? que acabamos de encontrar en internet. 14.6 es a un slug. Y luego, para convertir los pies cuadrados, ocupamos otro factor de conversión. En lugar de pies queremos metros, ¿sí? FT lo ponemos abajo y ya tenemos aquí que un FT es 0.3048. Y mucho cuidado, aquí hay pies, yo no quiero metros, yo quiero metros al cuadrado, entonces hay que ponerlo al cuadrado, ¿sí?
Y ya que hagan la operación, primero es .30, 48 al cuadrado. Después eso lo vamos a multiplicar por 24 y lo vamos a multiplicar por 14.6. Y esto nos va a dar 32.55. En este caso, lo voy a dejar así, 32.5 para redondearlo. Y estos van a ser, ahora sí, kilogramos, metros al cuadrado. Entonces, esto ya lo tenemos transformado, ¿sí? Ahora, también hay que transformar esto de aquí, de una vez. Entonces, vamos a tener 400 revoluciones. Y aquí abajo tenemos los minutos, ¿no? Y aquí vamos a necesitar que quede en radianes por segundo. Entonces, en lugar de revoluciones, quiero radianes. Pongo la etiqueta opcional de recordatorio. Necesito la equivalencia de que pues, una revolución es igual a 2 pi radianes. Y para los minutos, en lugar de minutos en la parte de abajo, voy a querer segundos. Minutos en el espacio que me sobra. Un minuto es a 60 segundos, ¿sí? Y aquí, para ahorrarme los decimales, acuérdense que estoy evitando usar el factor pi. Es el único que no multiplico. Entonces voy a hacer 400 por 2, 800. Y 800 entre 60 da 13.3 pi. Y estos ya son radianes por segundo. ¿Qué más nos falta convertir? Pues ya tenemos todo. Y ahora sí, primer paso, vamos a calcular esta aceleración angular que nos va a hacer falta. La fórmula de aceleración angular es velocidad angular final menos velocidad angular inicial entre tiempo. La velocidad angular inicial es 0, ya ni siquiera la voy a poner. Entonces es este número entre 10. ¿Sí? Ese número entre 10. Le damos igual. Y dividir esto nos va a dar como resultado 1.3 periódico. ¿Sí? Y estos ya son radianes por segundo al cuadrado. Entonces ya tenemos esto de aquí, ya tenemos la inercia de acá. Y acuérdense que el problema también nos está preguntando, de hecho esa fue la primera pregunta, nos están preguntando la torca. Entonces el día de ayer vimos que la ecuación de la torca es esta. Torca es igual a momento de inercia por aceleración angular. Y simple y sencillamente sustituimos ahí, ya no hay que hacer ningún despeje. Esto que teníamos aquí transformado ya nomás lo copiamos. Y esto que teníamos transformado por acá ya también lo copiamos. Y como ya entró en sistema internacional, ya tiene que salir en sistema internacional. Entonces va a ser eso por 32.5. Y vamos a obtener 43.3 periódico. Y en este caso las unidades ya son newton metro. Y esa es la respuesta del 11.26. ¿Sí? Primer paso, transformaciones de unidades. Vean que es el método del factor de física 1. Hay que tener cuidado con estas conversiones. No son difíciles, pero si no pones atención, pues, es muy sencillo cometer un error. Misma historia por acá, ¿sí? Y estas fórmulas pues hay que empezarlas a ubicar, ¿sí? Dudas del 11.26. Cristian, un disco, pues si tú no puedes conseguir, no puedes llevar el día de mañana, no te preocupes mucho. Confiaremos en que a lo mejor alguien se lleve alguna cosa de más y ahí apoyarnos entre todos, ¿no? Entonces, dudas del 11.26. Bueno, si no, vámonos al 11.28. ¿Sí? 11.28. Una rueda grande de turbina pesa 120 kilogramos y tiene un radio de giro de 1 metro. Entonces, masa 120. Radio 1 metro. ¿Sí?
Y luego nos dice un momento de torsión friccional de 80 newton por metro. Ahorita les voy a explicar qué es eso de friccional, o a qué está haciendo referencia. Entonces, tomémoslo simple y sencillamente como momento de torsión o torca de 80 newton metro, ¿sí? Y entonces, cuando tengamos dudas de momento de torsión friccional, a ver, eso nunca venía en el libro, no hay problema. Por eso es tan importante ponerle las unidades a este tipo de cosas. O sea, aquí inmediatamente vemos que las unidades son newton metro, entonces tiene que ser la I, tiene que ser la torca. Entonces las unidades nos van a sacar adelante qué son las cosas, aunque a veces el texto pueda venir con otras palabras, ¿sí? Y dice que esta torca se opone a que la turbina gire. Entonces esta es la torca mínima necesaria para que tú puedas hacer que esa turbina empiece a dar vueltas. Si tú a esa turbina le pones este valor o menos, la turbina no se mueve, ¿sí? Por ejemplo, podríamos decir que la turbina se va a mover a partir del 81, ¿no? O del 80.1, o sea, cualquier número más grande que 80 va a permitir que la turbina gire. Entonces, eso es una fuerza o torca friccional. ¿Qué momento de torsión se deberá de aplicar para acelerar la rueda desde el reposo hasta 300 revoluciones por minuto en 10 segundos? Entonces, vean, nos están dando otra vez una velocidad angular final, nada más que ahora nos la están dando de 300, ¿sí? Aquí me voy a ahorrar un pasito para avanzar un poquitito más rápido. Esto ya transformado es 10 veces pi radianes por segundo. Ahí ustedes hagan la conversión paso por paso y van a ver que les da eso, ¿sí? Aquí yo nomás por ganarle un poquito de tiempo. Nos dicen que el tiempo que necesita para llegar a esa velocidad quieren que sea de 10 segundos, ¿sí? Y finalmente, de forma obvia, pues no sabemos la aceleración angular. Entonces, primer paso, necesitamos calcular el momento de inercia. Entonces nos dicen que es una turbina, ¿sí? Es una turbina. En este caso vamos a ver el texto si nos decía de alguna forma una rueda grande. Entonces una rueda grande yo lo tomo como sinónimo de disco. Entonces la fórmula de inercia de un disco, ¿sí? Como ya lo hemos usado bastante, yo esperaría que ya puedan ubicar que es mr cuadrada sobre 2. Y si no intentan hacer los problemas o ubicar las fórmulas o estarlas utilizando, pues nunca se las van a aprender. Digamos que ese es lo que quiero que tengan bien en cuenta, ¿sí? Si no, van a perder mucho tiempo y mucho esfuerzo en estar revisando el libro y formulario y todo, si no nos damos la prisa. ¿Qué otra fórmula vamos a necesitar? Aceleración angular, otra vez esta, ¿sí? Y nos está preguntando el momento de torsión que vamos a necesitar, es decir, vamos a necesitar nuevamente esta fórmula de aquí, nada más que aquí vamos a necesitar un pequeño truco, ¿sí? Resulta que la torca que necesitamos total, que nos está preguntando el problema, es una torca friccional, o sea, la torca mínima para que esto pueda empezarse a mover va a ser esta. Y luego a esa torca le tengo que agregar la que necesito para alcanzar esta velocidad. Entonces, error bien común en ingeniería cuando quieren echar a andar un motor que tiene sobrecarga. Resulta que los motores o cualquier tipo de maquinaria, ya por sus características de a de veras, bajo las que operan, a veces necesitan energías o fuerzas o torcas mínimas para poder encender. Entonces, parte del gasto de energía de tu motor es encenderlo y otra parte pues para lo que lo necesitas, ¿sí? Entonces esto ya tiene que ver con un concepto un poquito más profundo de las aplicaciones en ingeniería. Entonces digamos que esta fórmula es especial, ¿no? Y aquí la pregunta capciosa es, al resultado nomás le vamos a agregar esos 80, entonces no es la gran cosa. Entonces ya que tenemos todos estos bichos de aquí, pues hay que calcularlos ya uno por uno. Entonces aquí va 120, perdón, que diga, aquí van 120, y esto de por aquí pues es 1 metro.
Fácil, ¿no? Entonces, de esta operación se puede hacer a simple vista, vamos a obtener 60 kilogramos metro cuadrado. Ese es el momento de inercia. Ahora vamos a calcular alfa. Alfa es este valor que tenemos aquí, que ya transformé. Este de acá es el reposo, entonces ya lo quitamos, ya no perdemos tiempo sustituyéndolo. O sea, hay que también hacernos prácticos y eficientes haciendo problemas. Entonces vean, la alfa está bien fácil. O sea, señal de que uno va haciendo bien las cosas, uno va obteniendo, ¿cómo se llama? Resultados sencillos o claros. Entonces vean, 60 aquí nos da un 1. Y ahora sí, con esos dos números podemos calcular nuestra torca total. Aquí van los 80 kilogramos metro cuadrado. Y aquí va la multiplicación de las dos cantidades que encontramos previamente, que van a ser 60 y que va a ser 1. Entonces vean, es una turbina que gasta más torca, más fuerza, más energía en ser encendida que en estar operando, ¿sí? Y eso es bien común en máquinas grandes, en coches, y eso también da pauta para en el diseño del motor, por ejemplo, saber si le tienes que poner un acumulador, saber si le tienes que poner ahí una bobina previa para que le dé el golpe, el arrancón, para ver si vas a necesitar adaptarlo a algún tipo de capacitor. O sea, ya uno empieza a hacer cositas de a de veras, ¿no? Y la torca total, ya con las unidades que nos debe de ir quedando esto, perdón, aquí copié mal las unidades, disculpen, estas son las que van aquí, y de combinarse estas nos van a quedar estas mismas. Entonces ese es el resultado del ejercicio 11.28. Entonces vean que ya 11.26, 11.28 son muy parecidos, nada más nos cambiaron el contexto. Monse, que si necesitamos dibujar esto, no, de hecho no es necesario dibujarlo. O sea, este problema no tiene caso dibujarlo porque es simple y sencillamente una turbina que queremos hacer girar, ¿sí? Que está quieta, que está, digamos, fría, y la quieres poner a esta velocidad. Entonces aquí solo necesitamos el cálculo, ¿no? O sea, no hay que hacerle otra cosa. Digamos, estos problemas ya, a diferencia del parcial anterior, el dibujo la verdad no es tan elemental. Hay veces que sí puede ser útil, pero pues aquí no va a venir al caso. No sé, ¿alguna otra duda o comentario antes de intentar el 11.30? Que creo que es el último que les dejé o les propuse, 11.32. Bueno, vámonos al 11.30. Y yo creo que sí vamos a alcanzar la meta de hacer todo lo posible. Y dice, una cuerda está enrollada con varias vueltas en un cilindro. Aquí está la palabra clave, esa es la forma cilindro, sinónimo de disco, de 0.2 metros de radio, ¿sí? Y también aquí el mismo problema nos dice 30 kilogramos de masa, ¿sí? Radiomasa del cilindro. ¿Cuál es la aceleración angular del cilindro si la cuerda tiene una tensión de 40 newtons y gira sin fricción alguna? Entonces vean que en este problema ya nos están dando como un dato diferente, nos están dando fuerza, ¿sí? De 40 newtons. Entonces, espérenme, gira sin... Y nos están preguntando, perdón, aceleración angular, que no se me vaya a onda. Importante apuntarlo. Vamos a escribir las fórmulas, ¿sí? Vamos a necesitar esta fórmula de aquí arriba, ¿sí? Entonces vean, la torca no nos la dan, pero la vamos a poder calcular. Ahorita les voy a decir cómo. Tenemos los datos para la inercia, nos están pidiendo esta alfa. Entonces vean, nos falta la torca. La torca, acuérdense que de acuerdo a lo que vimos el día de ayer, le hace falta la ecuación auxiliar. O sea, aquí es importante tener claro que nos dieron fuerza y no nos dieron torca. Entonces eso quiere decir que no sabemos cuánto vale la torca. Pero la torca es muy simple de calcular. La torca la podemos escribir como radio por fuerza.
Entonces con este radio y con esta fuerza, de aquí vamos a poder obtener la torca, ¿sí? Nos va a faltar el momento de inercia, ¿sí? Con los dos primeros datos vamos a poder obtener un momento de inercia, que en este caso es el momento de inercia de un disco, que de momento no lo sabemos. Entonces voy a agregar aquí la fórmula del momento de inercia del disco, que es esta misma, ¿sí? Y de aquí lo que nos están preguntando es la aceleración angular. Entonces tendremos que hacer un despeje, por supuesto muy simple, alfa. Alfa va a ser igual a torca entre momento de inercia. Y este lo quiero hacer algebraico para ahorrarme cálculos. Vean lo que voy a hacer. No voy a sustituir los datos directamente. La fórmula de la torca aquí la tengo, ¿sí? Entonces, arriba tenía torca, arriba puse su fórmula. Y en este caso, la inercia, aquí también tengo su fórmula. Entonces, también aquí la sustituyo, ¿sí? Entonces, en la I, igual para que lo puedan visualizar un poquito mejor lo que estoy haciendo. Es otro estilo de hacer los problemas. No es ni mejor ni peor. Habemos algunas personas que nos gusta utilizar estilos algebraicos para resolver las cosas, y eso pues por supuesto que presenta muchas ventajas y mucha potencia. Resolver algebraicamente, luego cuando ando de malas y los quiero amolar, y dejarles tareas distintas a todos para que no las puedan copiar, con eso me ayudo. Digo, qué bueno que no nos ha pasado a nosotros. Y aquí vean que una R de aquí se puede cancelar con una R de acá, y luego hacemos reglas del sándwich. Entonces nos queda 2 veces la fuerza entre la masa y el radio. Y esto es directamente la fórmula de alfa. Entonces ahora sí, aquí voy a hacer la sustitución. Y vean, en lugar de hacer 2 sustituciones por separado, nomás voy a hacer una. Entonces aquí nos va a quedar, perdón, dejen quitar ese paréntesis, no convenía. Va a quedar 2 multiplicado por 40. Perdón, escuché por ahí un comentario o algo. Entonces aquí tenemos 30. Y finalmente el radio es 0.2. Y lo que nos dé esta operación directamente, ese es el resultado que nos está preguntando el problema. Lo de arriba es fácil, 2 por 40 da 80. Y luego 80 lo vamos a, en este caso, a dividir entre 6. Resulta que multiplicar por 0.2 es como dividir entre 5. Entonces 30 entre 5 da 6. Pero bueno, si no me la creen, pueden hacer todo paso por paso. Y van a ver que aquí les queda 13.3 periódico. Y como esto ya es una aceleración angular y todo lo que teníamos aquí entró en este caso en sistema internacional. Esperen, aquí estoy cometiendo... no es cierto, no, ya no es... Nada más déjenme ver las unidades para no dudar. Porque así como que les eché una ojeada a las unidades y algo aquí no me... como que no me cuadró. Bueno, como todo entró en sistema internacional, estos ya son radianes segundo al cuadrado. Las unidades de sistema internacional, en este caso para la aceleración angular. Y ese es el 11.30. ¿Alguna duda del 11.30? No, profe. Sale, a ver, y el 11.32 se ve medio extraño, vamos a intentar hacerlo. Un momento de torsión no balanceado de 150 metros newton, 150 newton metro, perdón. A ver, ahorita trataremos de entender por qué dice no balanceado. Dice que produce una aceleración angular de 12 radianes por segundo. Entonces esto nos produce una alfa de 12 radianes por segundo. Finalmente, ¿cuál es el momento de inercia? ¿Sí? Entonces este está muy fácil, muy fácil. Yo creo que es el más fácil de todos, porque nada más necesitamos esta fórmula. Entonces vean, hay algunos problemas que son en extremos fáciles, o sea, nada más ubicando la fórmula correcta, la cosa es muy sencilla de resolver. Despejar esa I es la cosa más simple del mundo. Vamos a tener tau entre alfa,
Y como ya todo está en unidades del sistema internacional, quiere decir que lo único que tenemos que hacer es dividir 150 entre 12. Y perdón, aquí me faltaron los segundos al cuadrado. Y como ya todo está en sistema internacional, todo tiene que salir, todo entra en sistema internacional, todo sale en sistema internacional. Esto nos da 12.5, ¿sí? Y las unidades de la torca, acuérdense que es Newton metro. No, perdón, inercia rotacional, kilogramo por metro cuadrado. Y ahí está el 11.32 y una muy buena parte de la tarea del 511 y del 512. Entonces les voy a pedir que estén bien atentos de las clases que me van a faltar tener con 511 y 12, porque con ellos voy a hacer los impares de esta sección, que mañana les van a aparecer como una tarea asíncrona. Y en principio, créanme que va a ser más fácil que vean cómo hice estos, o sea, que traten de irle cachando y que ustedes intenten hacer los impares por su cuenta, a que se esperen o tengan que ver un montón de videos. Pero bueno, las dos opciones van a estar por ahí. Entonces, ¿dudas de lo que acabamos de discutir el día de hoy? Entonces ya habrán visto por qué fue bueno haber tenido una clase media pesadita. Ya esta parte sale más sencilla, más rápido. Y Profe, entonces los newtons los convirtió a kilogramos. no, aquí los newtons, ¿hablas del 30 o del 32? Del 32. Por ejemplo, aquí no hice ningún análisis de unidades, pero lo podemos hacer para que veas más o menos qué fue lo que pasó. Sí, o sea, eso sí lo podemos hacer. No, aquí no es que hayamos transformado los newtons a kilogramos. En realidad aquí estos newtons, ¿sí? Digamos que hay que intentar recordar que un newton corresponde a kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Y luego aquí tú tienes otro metro, ¿sí? Que es este de aquí. Y luego acá tú tienes estos radianes por segundo al cuadrado. Entonces lo que sucede es que estos radianes los hacemos desaparecer. Acuérdate que es una etiqueta como de recordatorio. Te vas a dar cuenta que tienes segundos cuadrados aquí con segundos cuadrados ahí arriba. Entonces ese de ahí lo vas a poder botar con este de acá. ¿Sí? O sea, esto es para que veas el detalle de lo que pasó con las unidades. Y luego aquí tenías kilogramos, que son estos. Y este metro con este metro se combina y se hacen metros cuadrados. Entonces eso fue lo que sucedió. Y acuérdate que las unidades del momento de inercia son kilogramo metro cuadrado. Entonces, ya sea que tú quieras hacer ese análisis, que en sistema internacional tiene la enorme ventaja que siempre es opcional. O sea, si te conviene lo haces, si lo necesitas lo haces. Pero es más por aclaración que por necesidad. Pero en sistema internacional, recuerda, todo entró en sistema internacional. Entonces esto se puede obtener, si te lo sabes de memoria, sin necesidad de tener que hacer estas cuentitas, Monse. No sé si ya se ve más claro el 11.32 y que no fue una conversión como tal. ¿Qué pasó con los radianes? Los radianes son una etiqueta que tú pones y quitas a conveniencia. O sea, vamos a retomar otra vez la definición de radianes, porque esa es la que le tienen que estar dando vueltas, ¿sí? Radianes es distancia recorrida entre radio. Y aquí, por ejemplo, sí nos conviene hacer un dibujo, un esquemita. Déjame abrir el programa de dibujo para que se acuerden cómo funciona esto de los radianes. Y de hecho vamos a ponerlo con un ejemplo, ¿no? O sea, para que no para nada quede como en el aire. Entonces ahí está dibujado un ángulo, ¿sí? Esta línea, vamos a dibujar esto de color rojo. Entonces la línea roja le decimos la longitud de arco o simplemente el arco. El radio aquí es esto. Lo voy a superponer. El radio lo voy a poner, yo creo que de color verde. Vamos, ahorita le hago la línea un poquito más gruesa para que lo tape. ¿Sí? Entonces cualquiera de esas dos líneas son el radio.
Y la abertura angular que tú estás buscando, que es esa, que aquí ahorita la pondré de, ¿cómo le dicen? Con una línea punteada. Ese lo voy a dejar de color negro, ¿sí? Entonces, para calcular ese ángulo se hace con esa fórmula. Vamos a inventarle valores para que quede bien acomodado qué es el radián. Digamos que ese radio es de 2 centímetros, ¿no? Y digamos que esta longitud de arco hacia a ojo de buen cubero es aproximadamente 2.5. Sí, o sea, nos estamos inventando ese dato, ¿no? Y tienen sus unidades, por ejemplo, estos pueden ser 2.5 centímetros. Y estos pues obviamente serán 2 centímetros. Perdón. Entonces, si tú quieres calcular el ángulo, nomás sustituyes aquí. Entonces, ese vimos que es 2.5 centímetros y R vimos que es 2 centímetros. Entonces, en principio los centímetros se cancelan y tú con tu calculadora harás 2.5 entre 2 y te va a quedar 1.25. Y este 1.25 no tiene unidades, Monse, o sea, esto de aquí se canceló con esto de acá. Entonces, esos son los radianes. Los radianes no tienen nada, no, en realidad es algo que tú no tienes que poner ahí. Pero bueno, ¿qué riesgo o qué problema hay si de repente en un problema nomás te dicen así, ¿no? Te dicen ángulo 1.25. Esto de aquí se puede presentar un montonal de problemas, porque no sabes qué es. O sea, θ es igual a 1.25 y como aquí no tienes etiqueta, dices, pues 1.25 ¿qué, no? Hay libros de física donde θ se usa para marcar temperatura, donde θ se usa para marcar otro tipo de cosas diferentes. Entonces, aquí a manera de trampa le ponemos una etiqueta auxiliar o digamos opcional. Entonces, esos radianes yo se los pongo ahí para acordarme que son eso. Pero ya en el análisis de unidades, esa etiqueta, así como la puse aquí para acordarme, veo que aquí me va a ocasionar estorbos. Si yo dejo esa etiqueta ahí, me van a quedar radianes aquí abajo. Y esa etiqueta para la torca no viene al caso, entonces pues mejor la quito desde acá, ¿sí? O sea, estos radianes simple y sencillamente, así como los hice aparecer cuando los necesité como recordatorio, aquí yo ya no los necesito, entonces ya pongo un 1 en lugar de rad. Entonces es un truco que usamos para no perdernos y para hacer que las cosas funcionen. Entonces no sé si ya se ve un poco más claro, Monse, cómo funcionan los radianes. Oh, sí, ya entendí, pero aún así en la fórmula puedo poner el radian abajo. O sea, ya lo entendí, pero sí, no sé. Si lo necesitas tú, sí, pónselo por la para que haya consistencia. Sí, eso se vale. Y es que tú sabes, y además te puede dar el contexto que eso se trata de un giro. Conforme te vayas acostumbrando y digamos avances en este tipo de cosas, te va a ir dando flojera y se lo vas a quitar. Es como cuando estás la primera vez que aprendes álgebra y por ejemplo te ponen ese término y te preguntan las partes de ese término, ¿no? Y tú el signo, ¿qué signo tiene? Es que como no tiene ninguno, lleva un más, pero la gente por flojera no se lo escribe. ¿Cuál es el coeficiente? Un 1, pero les dio flojera ponérselos, entonces normalmente se lo quitan. ¿Y qué exponente tiene ese? Pues un 1 escondido acá. Entonces, esas etiquetas de radianes funcionan como esto. Y ahí, en mi experiencia, el consejo siempre es, si tú necesitas poner todo explícitamente, pónselo y no hay ningún problema. Entonces, si tú deseas a estas unidades ponerles aquí abajo el radian, sí, para que no sea tan estorboso, se lo puedes dejar. Entonces, no sé si ya estamos más de acuerdo y más en sintonía con qué son los radianes. A mí me tomó años entender qué era eso. Casi estaba a media carrera y apenas me iba cayendo el 20 de que era un radián. Imagínense nomás, qué vergüenza. Pero pasa, ¿eh? No, todo muy claro, profe. Muchas gracias. Sale, entonces, pues eso es todo, chicos. O sea, si tienen cualquier otra duda. Bueno, otra duda. Sí, bueno, aprovechamos para dudas. Bueno, nada más como para ver si estoy bien o no, porque, o sea, ya entendí
lo convirtió, pero lo convirtió porque abajo estaban los segundos, los metros, y por eso pasó un newton es igual a un kilogramo. Digamos, Fue por eso. un paso más aquí, ¿no? Vamos a hacer regla del sándwich para que nos vaya quedando todo bien claro. Entonces SM le pongo un 1 ahí abajo, ¿sí? Y entonces vas a tener segundos al cuadrado, que son estos de aquí, por kilogramo por metro. Y como tienes 2 metros, pues los juntas, ¿no? Metros cuadrados. Y en la parte de abajo vas a tener segundos al cuadrado y radianes. Y entonces ya aquí es más claro que este se canceló con este. Y esto de aquí es justo lo que tenemos ahí. ¿Ya se vio más claro? Sí, pero fue así ya todo claro como el agua. Muchas gracias. Eso, me agrada escuchar eso. Entonces, ¿alguna otra duda o detalle que quieran ver? O sea, hay que machetearle al concepto, hay que darle vueltas. Ya en el peor de los casos dices, no, es que no entiendo qué son las cosas, pues macheteatelas. Ahí se están haciendo todos los ejercicios, aunque se los dejo de tarea, todos están hechos, o sea, se está tomando en consideración la petición que hicieron, o sea, no, digamos que en el peor de los casos la tarea la pueden hacer copiando, revisando los videos y bueno, o sea, ténganse paciencia, esa es parte de la moraleja de este tipo de áreas. A veces necesitamos aprender algo en matemáticas o en física y ya que está en la mente, dejarlo quieto, dejar que repose, que se digiera, ignorarlo incluso y luego cuando vuelve a salir o cuando lo vuelves a necesitar e incluso cuando menos te lo esperas dices, ya quedó claro. Entonces lo más importante es que se lleven las nociones más básicas. Si se llevan las nociones más básicas, ¿qué es esto? Justamente es esta figurita que estamos dibujando aquí, no van a batallar después. Pero si lo básico no está bien, o sea, ya olvídense de que hablemos de cosas avanzadas o que un profesor les quiera enseñar cosas avanzadas, no se va a poder. Entonces apuéstenle a lo básico siempre saca las cosas adelante, incluso en los problemas más asquerosamente difíciles que ustedes se puedan imaginar. La mejor forma siempre es a ver qué es lo básico, qué es lo fundamental, ver si entiendo las definiciones, ver si existen definiciones para eso, y agarrarlo, ¿no? Y si esa metodología se la pueden llevar a un proyecto, a un trabajo, créanme que siempre van a sacar buenos y valiosos resultados. Voy a detener aquí.